Bueno, para el primer capítulo, la verdad me esperaba algo muy, muy diferente porque estaba esperando que hablara de tecnología casi desde que empezaba y que empezara a hablar sobre la creación del universo y la evolución y todo esto y cómo esto ha sido lo que nos ha dado la tecnología que tenemos ahorita en estos tiempos. Me llamó mucho la atención. También se me hizo muy interesante cómo fue explicando lo del tiempo y cómo el tiempo puede llegar a ser algo tan relativo y cómo fue conectando como los cómo usó tantos tecnicismos como para que pudiéramos entender que el tiempo en estos días no es el mismo tiempo que había en años anteriores por diferentes acontecimientos que pueden suceder o pudieron haber sucedido. También cómo ha afectado la evolución de nosotros como humanos y bueno, de todas las especies. Y de que el hecho de que exista vida en un planeta es lo que hace casi imposible que no se desarrolle ninguna tecnología. También, bueno, un poco sobre lo que habló de la ley de Moore que vi hace muchísimo tiempo en prepa, y cómo a partir de esa ley fueron generando todos estos avances tecnológicos y cómo se fueron dando cuenta que si en 2 años podías aumentar la velocidad de una computadora, en otros 2 podías aumentar todavía más y poco a poco ir haciendo que la inteligencia artificial fuera algo más eficiente y útil para todos. También como el caos va incrementando y no más bien como el caos incrementa y el tiempo se hace más lento, pero si el orden si existe más orden, el tiempo se va haciendo más rápido. Eso me revolvió un poco al comienzo, pero siento que es algo muy interesante que nunca me había puesto a pensar. Bueno, del capítulo 2 lo que más me llamó la atención fue cómo nos fue adentrando un poco al tema de la evolución que existe desde hace millones de años hasta llegar a la inteligencia artificial que tenemos actualmente. Por ejemplo, el hecho de poner el ADN como un código para poder entender los conceptos y la relación que existe del humano y máquina y cómo funciona una máquina y cómo funciona un ser humano. Se me hace muy interesante la forma de ver eh, estos dos sistemas, ya que, bueno, primero dice que el ser humano puede llegar a ser una máquina muy compleja, pero a la vez muy sencilla, y que la mayor parte de nuestro código, que es el ADN, solo utiliza como el 3% de nuestro cuerpo y el otro 97% puede llegar a ser prácticamente inútil. Eh, También me llamó mucho la atención que dijera que la evolución no es tan inteligente como la... Sí, que la evolución no es tan inteligente como los seres humanos, ya que nosotros como seres humanos superamos la evolución y pudimos crear inteligencia a partir de nuestra inteligencia, y la evolución ha tardado millones de años para procesos tan pequeños como los animales han ido perdiendo ciertas cosas que ya no les sirven por etapas de adaptación. Entonces, como los seres humanos nos fuimos adaptando al entorno y al mismo tiempo fuimos creando avances tecnológicos que nos ayudaran a desarrollarnos. Y que la idea de crear más inteligencia es para que esta inteligencia después nos ayude a expandernos a nosotros como seres humanos. En el capítulo 3, que habla sobre la conciencia que puede llegar a tener un aparato tecnológico, se me hace muy interesante porque yo nunca lo había visto de esa forma, ni siquiera lo había considerado. El hecho de que una computadora pudiera llegar a tener la misma conciencia que un ser humano, por diferentes razones. Pero el hecho de que empiece a hablar sobre cómo una computadora muy inteligente, bueno, que se cree una computadora muy inteligente que va aprendiendo de sí misma y evoluciona por medio de este aprendizaje, es prácticamente lo que los humanos hemos hecho a través del tiempo. Entonces es difícil no tratar de entender por qué defienden que un aparato pueda llegar a tener conciencia si sabe lo que está sucediendo hasta cierto punto. También el ejemplo que pone sobre los implantes que le van metiendo a una persona, pues de cierta forma sigue siendo la misma persona, aunque haya cambiado como su forma de hacer o de ver las cosas, o simplemente su manera de funcionar,
no implica que deje de ser la misma persona. También como muchas cosas pueden llegar a ser subjetivas y dependiendo de cada persona, entonces es respetable el punto de vista de todos los demás. También como empieza a hablar sobre la conciencia de los animales, pues yo también estoy a favor de que ellos tienen una conciencia, aunque pueden llegar a actuar por instintos animales, igual que los seres humanos. Entonces puede suceder lo mismo con la inteligencia artificial. Y pues una máquina puede llegar a tener tal vez los mismos pensamientos por la capacidad que tiene de pensar o de hacer las cosas, y más ahorita en estos tiempos que están tratando de adaptar toda la inteligencia artificial a todos los conocimientos que un ser humano ha tenido o tiene o experiencias. Bueno, en el capítulo 4, cuando empiezan a hablar sobre los planes que se tenían hace mucho tiempo sobre crear una computadora inteligente y programable, que pareciera que actuaba o pensaba como un ser humano, se me hizo muy interesante saber el año en el que había iniciado, porque pues, tal vez era una época en la que jamás hubiera esperado tener los avances tecnológicos que tenemos ahorita, y que si esas investigaciones no se hubieran realizado en 1900 no se hubiera podido obtener los resultados que se tuvieron con las computadoras, ni tampoco estaríamos en este momento, ¿no?, con los avances tecnológicos que existen ahorita. Me hizo muy interesante leer sobre Alan Turing, porque ya había investigado yo sobre él y sobre su trabajo, y siempre me pareció increíble todo lo que había hecho, y a pesar de la época y de todo lo que estaba sucediendo en ese momento, logró llevar a cabo tantos proyectos que solucionaron muchos problemas. Y saber que pues la guerra llegó a ser un gran motivador para seguir desarrollando la tecnología, a base de esa computadora que logró descifrar códigos nazis de Alan Turing. Se me hizo muy interesante saber que a partir de ahí se siguieron desarrollando todavía más ideas y más ideas para poder facilitar la vida de las personas, y como un aparato creado por un humano puede llegar a ser todavía más inteligente que la mente del humano que lo está creando. Entonces eso se me hace también un poco extraño, pero pues siento que hasta ahora hemos tenido buenos resultados. También el saber que muchas máquinas fueron logrando resultados y sacando evidencia sobre problemáticas que jamás un humano había podido resolver, se me hizo también muy, muy, muy interesante. Y pues son cosas que yo tampoco sabía. También pues que las máquinas fueron creando expectativas en los humanos que antes no se tenían, y que tal vez los procesos tecnológicos fueron disminuyendo porque pues hubo un tiempo en el que los avances tecnológicos fueron tantos que no se esperaban, que se esperaba que para esta época tuviéramos todavía más avances tecnológicos y que prácticamente ya viviéramos con robots, pero pues se atrasó un poco el proceso y las expectativas fueron disminuyendo. Bueno, en el capítulo 5 me sorprendió un poco que para la época en la que fue escrito el libro ya hablaba sobre cómo los algoritmos son algo cotidiano en esta vida que llevamos, y que pues ya en realidad ya forman parte de cualquier actividad que el ser humano está realizando últimamente. La idea comenzó con empezar a introducir el conocimiento a las máquinas, y que de esta forma ellas pudieran llegar a entender lo que está sucediendo a su alrededor, por medio de la programación y de estos algoritmos, para poder introducir la información poco a poco a ellas, y que de esta forma fueran entendiendo y relacionando conceptos que ya conocían desde antes, y a base de prueba y error, como un niño pequeño. Tenían a alguien que los entrenara para poder lograr entender todos estos conceptos, y no solo entenderlos, sino saber aplicarlos a la vida de un ser humano para que de esta forma fueran más útiles para nosotros. Ya en el capítulo 6 empieza a hablar un poco más cerca de nuestros tiempos, y comentan que para el año de 1997 se podía calcular ya aproximadamente 2 billones de cálculos por computadora por segundo, y las computadoras actuales, o bueno, de esa época, se utilizan para cosas como, bueno, se utilizaban, y todavía en la actualidad yo pienso y creo que se utilizan como para cosas muy básicas,
y pues no están explotando totalmente el potencial de estos aparatos. Como él comentaba, decía que si el espacio que no se está utilizando se juntara, podría funcionar de una mejor forma que una mente humana, porque pues llega a tener una capacidad mayor que la de un ser humano. Bueno, también se empieza a hablar sobre todas estas creaciones que se quieren hacer, como por ejemplo la computadora cuántica, a base de qubits, que es como la que utilizamos actualmente, la cual evaluaría trillones de soluciones por segundo. Y bueno, también se estaba considerando el pasar el cerebro de una persona a una máquina para ver si podía funcionar de la misma manera o cómo reaccionaría o cómo funcionaría una maquinaria con ese potencial. También habla sobre la computadora para resolver cálculos de manera simultánea, y otra computadora molecular, pero la verdad es que yo no entendí todavía muy bien el concepto de todas esas computadoras, pero se me hacen muy interesantes como las soluciones que le darían a la vida diaria. Y pues si ahorita se empezaran a llevar a cabo, siento que serían como un gran beneficio para nosotros como seres humanos, y muchas actividades que no podemos realizar al 100% o que pues se pueden realizar pero no dan los resultados más deseables. Lo que más me trajo del capítulo 6 fue eso, que la idea de empezar a crear una computadora como una extensión de nuestra mente, así como el implantar, bueno, no implantar, sino copiar un cerebro completo dentro de una máquina para que esta máquina pudiera empezar a dar soluciones más humanísticas. Me hace muy interesante, pero igual un poco complejo, y pues no sé qué tan conveniente pueda llegar a ser para nosotros. Todavía no conozco a profundidad bien el tema, pero siento que puede llegar a ser un poco peligroso o no tan viable o confiable el hecho de estar confiando en una computadora que solo tiene la copia de un cerebro de un ser humano, porque pues no sabíamos bien cómo pueda llegar a reaccionar. El capítulo 7 se empieza a adentrar un poco más al tema pasado del capítulo 6, de qué pasaría con los cuerpos si nuestras mentes fueran extraídas para meterlas a estas máquinas. Y también empieza a hablar sobre la nanotecnología, que puede llegar a curar ciertas enfermedades que ahorita ni siquiera existen con un tratamiento, o de poder reconstruir nuestro cuerpo por completo y mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Se me hace muy interesante esto, porque siento que en el ámbito médico la tecnología ha dado muchos frutos, y pues mejoraría mucho la calidad de vida de las personas, y en realidad las soluciones que puede llegar a dar a tantos problemas se me hacen como de un gran impacto. Bueno, lo que también entendí de la nanotecnología con este libro es que pues puede llegar a ser programada también como para crear conflictos entre nosotros, y pues es la única desventaja que pueden llegar a tener, ya que pues sí hay gente que prefiere aprovechar ese tipo de poder para otras cosas y no para poder hacer el bien. Bueno, en el capítulo 8 empieza a hablar sobre cómo la inteligencia se vuelve parte de una vida diaria de cada persona, y cómo los humanos empiezan a depender de la inteligencia artificial y se va apoderando poco a poco del arte, de la música y de actividades cotidianas que hacemos nosotros los seres humanos, por medio también de la realidad virtual, la cual ahorita está teniendo un gran éxito, pero más como en el ámbito de videojuegos o actividades como recreativas. Pero en el libro lo explican como parte de la vida de las personas. En el capítulo 9 ya se enfoca más en el año 2009, obviamente escrito desde el año 1999, y creo que llega a ser un poco acertado, pero no al 100%, ya que en realidad mucho de lo que se predice para el 2009 comienza a suceder muchísimos años después. Por ejemplo, que todo el mundo ya usa tablets, que los cables ya casi no se utilizan,
que cada quien ya trae una computadora portátil y las computadoras de escritorio casi dejan de existir. Pues sí creció mucho el avance tecnológico y el uso que se le daba, pero pues de cierta forma muchas cosas que existían hace varios años ahorita las seguimos utilizando. Y esto porque el avance tecnológico que se daba antes pues comenzó a disminuir, como lo mencioné anteriormente. Bueno, empieza también a meterse un poco en cómo la inteligencia artificial nos va afectando a nuestras actividades día a día o a cualquier ámbito social que existe. Por ejemplo, en el sistema educativo, como los niños empiezan a aprender por medio de todas estas tablets y computadoras y a base de información que se encuentra en internet y ya no tanto por parte de profesores o de otras personas. O sea, siguen ahí y los están apoyando, pero ya se enfocan más en información que está disponible para todo el mundo. En la película, en la política, se empieza a crear un caos por el acceso que se puede llegar a tener, el acceso fácil que se puede llegar a tener y cómo puede ser manipulado por personas que pues no buscan hacer un bien, sino como prefieren tener poder. Este, y bueno, empieza a mencionar que los teléfonos van a ser más ligeros, que fáciles de cargar, bueno, o sea, más portátiles, que las discapacidades de los seres humanos van a tener un impulso, bueno, las discapacidades de los seres humanos van a empezar a, pues no disminuir, pero pueden llegar a tener soluciones todavía más viables y más favorables para las personas que sufren de estas enfermedades. Y bueno, para el capítulo 10 se supone que ya está en el año 2019. Y bueno, tiene mucha relación con lo que sucedió hace 10 años. Como por ejemplo que ya se está adaptando la gente más a la realidad virtual, que ya no hay casi conexión entre una persona y otra, sino como cada quien puede tener su propia realidad y puedes bloquear tu realidad o bloquear la realidad de alguien más, o puedes bloquear la realidad y solo enfocarte en lo que tú quieres ver, en los sonidos que quieres escuchar y todo eso. Y habla mucho sobre el trato que tienen los niños con la realidad virtual y los adultos. Como por ejemplo, los adultos pueden llegar a tener una conexión con otra persona sin necesidad de estar físicamente con esa persona en cualquier ámbito. Y también los niños pueden estar en cualquier lugar que ellos quieran, con solo imaginarse que están en ese lugar y adaptar su realidad para disfrutar de ese momento o de las actividades que quieren llevar. En el ámbito de la educación, los niños aprenden ya a base de pura tecnología y los maestros y adultos se ven más como mentores que como personas que les van a enseñar algo. Y para los discapacitados se empiezan a presentar nuevas posibilidades, como por ejemplo que alguien te diga algo, o sea, si eres sordo y alguien te dice algo, a ti te aparece en tus lentes o en algún lugar, o sea, ya la realidad virtual es portable en cualquier cosa que puedas traer en tu cuerpo, ya no es necesariamente con unos lentes o con una tablet o con algo así, o sea, ya puede ser hasta con un reloj, con los aretes o con cualquier cosa. Y de esta forma las personas con discapacidades tienen más accesibilidad a las mismas oportunidades y actividades que una persona con ninguna discapacidad. En el capítulo 11 ya están en el año 2029 y empieza a hablar sobre cómo ya se desaparecieron por completo las computadoras de escritorio, cómo la realidad virtual ya es la realidad de todas las personas. Y bueno, te adentra más un poco a las actividades diarias de una persona, ya sea un niño que va a la escuela, si una mamá tiene que cuidar a su hijo, cómo hay chips dentro de sus organismos para que la mamá pueda tener acceso completamente a cualquier lugar, o bueno, a cualquier ubicación en la que se encuentra su niño o cualquier otra persona de las que tenga los chips.
Ya empieza a hablar sobre cómo estos chips son obligatorios hasta cierta edad, creo que los 14 años, y a partir de esa edad los chips desaparecen y si tú lo decides, puedes volver a implantártelos, pero ya casi nadie los utiliza. Y también como la mamá puede tener acceso a la realidad virtual de los niños y cómo los niños pueden tener acceso a casi cualquier cosa que haya en el internet o flotando por la web. Entonces eso me preocupó un poco porque pues hay ciertas cosas que no quieres que las personas vean, sepan o algo de ti y pues siento que no se adentra mucho a ese tema, pero de cierta forma como que interrumpe con la privacidad o también le da demasiada privacidad a una persona. Este, Igual empiezan a hablar sobre cómo se crean todos estos nuevos implantes para las personas, ya sea de órganos o de cualquier pedazo de su cuerpo y cómo poco a poco pues estos pueden ir mejorando la calidad de vida de las personas. Y para el capítulo 12, que ya es el final, están en el año 2099 y las mismas personas que aparecían antes siguen vivas, ya que empiezan a ver estos implantes y trasplantes de órganos que van mejorando la calidad de vida de las personas y que de igual forma pues prácticamente empiezan a suplantar todo lo que hay dentro del cuerpo humano, que quitan por completo las necesidades básicas del ser humano y ya solo lo hacen como por costumbre o cualquier cosa. También baja por completo la población y empieza a haber como más robots y más máquinas y es por esto que las necesidades básicas de un ser humano se empiezan a cumplir prácticamente en automático, ya que pues todos los recursos y todos estos lugares que se necesitan para un ser humano ya no son tan utilizados por la mayor parte de la población. Empieza a hablar sobre cómo una persona puede tener varias personalidades, ya que las moléculas que hay en su cabeza y en su cuerpo pueden ser mejoradas a partir de otra persona que decidió solamente mejorar el organismo de ella y cómo una persona puede como combinarse con otra y cómo también desaparece por completo las palabras y el lenguaje y prácticamente ya se comunican por puros códigos o cosas así de maquinarias. También habla sobre cómo a veces es necesario aprender lenguaje, pero solo si se quiere hacer como una investigación de años anteriores a los que se está viviendo en esa actualidad.